Este vídeo está patrocinado por todos vosotros, por todos los que en algún momento habéis visto algún anuncio antes o durante alguno de mis vídeos. YouTube gana dinero con esa publicidad y a partir de los 1000 suscriptores puedes solicitar que te den una comisión de esos anuncios. Yo todavía no he cobrado los 100 euros, que es el mínimo que tienen para hacer el pago, pero ya está casi, y con ese dinero me ha parecido que era una buena forma de celebrar los más de 1000 suscriptores haciendo un vídeo que tenía muchas ganas y que llevaba pensando mucho tiempo, pero que a la vez me daba miedo. Tenía miedo de ponerme en una situación de riesgo o si a la gente le iba a sentar mal. Es la primera vez también que ahora he hablado con gente por la calle y es algo que no quería incomodar, sobre todo a esta gente que he visitado. He ido al albergue y comedor social que hay en Castellón y a la primera persona que he visto le he preguntado que qué le hacía falta, que qué le gustaría. Y para mi sorpresa, la verdad es que me llevan muchas sorpresas hoy. Me ha hablado primero de otra persona, no me ha hablado de lo que él quiere, sino que me ha hablado de un señor mayor que está ahí en la plaza y que lleva 2 días sin comer. Hola, buenas. Los que estáis ahí, ¿estáis esperando para lo del comedor social? Sí. ¿Os gustaría que os trajera algo fresco, alguna cosilla? ¿Ahora? Sí. Ahí os dan de comer. Sí, dan de comer a las 12 Sí. fuera. Ahora a las 5:30 nos dan un café. Vale. Y después ya por la noche cada uno se busca la vida. Vale. ¿Y qué os haría falta? Pero con latas, por ejemplo, no sé, es que no sé lo que puedes ofrecer. No lo sé. Yo he venido con la idea de grabar un vídeo, pero no tengo tampoco mucha cosa. Y la gente no quiere salir de... Ya, me imagino, no estoy grabando, solo es por el sonido. ¿Latas frías, helados? Yo había pensado ir al Lidl. Helado no, porque es que no... Se derrite. Sí. Pues alguna lata así, de atún o de sardinas, mejillones. ¿Sí? Eso la gente sí lo come. Y además, aunque no se lo coma hoy, se lo come mañana. Vale. ¿Sabes? Porque se conserva. ¿Tú me acompañarías a comprar algo? Que no me la llevo a ¿vais café. a comer? Vale. Luego te pago el café, hombre. Ah, bueno, venga. Venga. Sí. Pues café y bollos. ¿Cómo te llamas? Paco, yo Aitor. Aitor, ¿no? Sí. Bueno, mis padres. Sí. Yo no. Aquí la gente, pues, pasa que esto está saturado de gente también, ¿sabes? Ya he Hay estado... mucha- ¿Estamos? Hay mucha gente en la calle. He estado documentándome un poco y venía con miedo porque... No, somos gente normal también. Ya, la pero- mayoría, vamos. Pero pero las noticias que salen de aquí siempre es de Sí, que se pero- pegan y que todo el rollo. Sí, pero eso es la población árabe. Son entre ellos. Casi todos los problemas son entre ellos. A nosotros nos dejan más o menos en paz. Bien, pues. Beben mucho hachís, muchas pastillas. Ya, mucho me imagino. alcohol. Entonces aquí tenéis alojamiento y comida, ¿no? Pero durante un tiempo muy corto. Sí. Sí, Espera, por me ejemplo, grabo. ahora estoy durmiendo aquí. Me pero- grabo a mí para que no salga, ¿no? Pero son 15 días, como mucho. Bueno, más de una semana. ¿Y luego qué? A dormir a los parques o a dormir a... Vale. Muy bien, un Si momento. estás aquí dentro de... Hola. Vamos a comprar latas de atún y berberechos y lo que pillemos. ¿Os apetece algo más? Me estoy grabando a mí solo, ¿eh? ¿Os apetece algo ahí del Lidl? Yo sí, cerveza. Hombre, cerveza no sé yo. Ah, mira, hay un refresco, una Coca-Cola. No, Vale. ahí dins no pot Esta beure gente está alcohol. cumplida. Pero el La carrer gente es la que sí. está en el parque, la que no tiene nada. ¿Cumplida qué es? Que tiene comida, desayuno, merienda y cena. ¿Y aquellos no tienen nada? Aquellos no tienen nada. Eso es verdad. Bueno, vamos a compartir un poquito. Yo ponerles una Coca-Cola más. Pero no sé si estará fría en el Lidl, no sé. Sí, te ríes, sí. Sí, perquè fa fred, aire condicionat. Vale, pues venga. Jo un arbus, que val 37. Vale, venga. Vale, pues ahora compramos. Yo Coca-Cola, por favor. Vale. Cuidado. Venga. No me Que soy va. muy sincero.
Los que están en el albergue lo tienen todo. Todo. Ostras, qué fuerte. Lo básico lo tienen cumplido. Cama, Sí. desayuno. No sé si se ha visto ahí a un hombre mayor que está ahí con un bastón. Se lleva 2 días sin comer. Hostia. Lo Pues hay que le llevarle llevamos- algo. Le llevamos algún bollo, le llevamos. Pero además tiene una movilidad muy reducida, no puede. No Joder. tiene dinero, no tiene el banco, pero es que no puede ni ir al banco. ¿Por qué? Le robaron la tarjeta, el DNI aquí y no puede ni moverse. A él le das un bocadillo de jamón y es el hombre más feliz del mundo. Pues ahora a ver qué hacemos. Podemos Pero comprar los que están en sangre. la puerta del albergue, eso lo tienen todo. Hombre, pero tienen todo 15 días. Sí. Por aquí. La pasas. Pero ahora están ahí. Vale, pues entramos y compramos. ¿En la tienda? No, no lo sabía. Pero ¿Por ese qué? trozo lo corto. Porque has grabado, no sé. ¿por Es qué? para un canal de YouTube. Javi, toma. La Coca-Cola. ¡Hombre! ¡Joder! Uy, esto es para nosotros. No, eso para mí no es. Esto por ahí. Nos ha echado la, ha echado la bronca el de seguridad y todo. Está bien. Cógele la otra. Esto es lo que yo quería. De 30 céntimos. Esto es lo que yo quería. Pero cuidado que la cajera lo ha tirado así. Esperaros un poquillo porque estará. Bueno, venga, aproveche. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Todo para allá, para. Esto es. Solo aquí. lavandería Ah, y bien. las duchas. Te va la gente a lavarse y a dejar ropa para... Te informo un poco por si no lo conoces. No he estado. Contacté con ellos hace tiempo para decirles a ver si podía venir a grabar y tal, pero me enviaron a paseo. Luego no pides alguno a la calle que no salga cara. No. Huevón, despierta. Ha llegado Mercadona. Despierta. Buenas. Aitor. ¿Qué tal? Hola, Aitor. ¿Te puedo grabar? Nada, hemos comprado unas cosillas. Queso. Vamos. Cuidado, cuidado, hombre. Huevón. Para que te hagas un bocata. ¿Y la bolsa dónde la tienes? ¿Dónde tienes la bolsa? Espera. Hombre, espera, que ahí no va a poder guardarlo todo. He comprado donuts también. ¿Qué tienes para comer hoy y mañana? ¿Qué tienes para comer hoy y mañana? Y no le des nada a nadie, que ya sabes lo que pasa aquí. Mételo aquí. Mételo ahí. ¿Te ayudo? A ver, espera. Pero no te va a caber todo. Se va a chafar el pan, ahí. Y sardinas. Esto, el pan déjalo fuera. El pan déjalo fuera. Hazte un bocata de jamón. Todo para ti. Huevón. Me ha dicho que no habías comido hoy. No habías comido. Todavía no, cabrón. Ni ayer ni hoy. Chorizo de... Y no le des nada a nadie, que después te quedas tú sin nada. Eso guárdalo ahí. Toma, una freeway. Te llevo un café aquí. Hola. ¿Quieres un café o una Coca-Cola? ¿Un café o una Coca-Cola? Un café, sí. ¿Café? Pues ya llevo uno de estos. Bueno, es esto. Es esto, no sé, café con leche. Venga, pues además, si gano dinero con el vídeo, luego me lo puedo gastar en comprar más cosas. Hazte un bocata. Lo que no tenemos cubierto. ¿Cómo ahí? Ahora se lo das a la placa. No toma ahí.
Te lo guardo. No le des nada a nadie, cómetelo tú que después están ahí. Hombre, pero algo puede compartir, Eso sí. que ahí tiene un montón de donuts. Aquí te sacan hasta el sótano. Díselo a él. Pues ya está, huevón. El pan ese de por ahí. Para que te hagas un bocata después. ¿Y esto qué es? Mejillones. Mejillones. ¿Te gustan mejillones? Y toma, un café. ¿Que tú no vas a comer? Y yo toma. Yo no, yo ahí tengo la cena de la vereda. ¿Y aquí es la chica que decía? ¿O? Sí. No, esta es un chico. Chico. No, la chica que voy a buscar colillas. Guárdalo. ¿Te cierro esto? Sí. ¿Te guardo la lata? ¿Vas a comer algo ahí ahora? Cómete el jamón y el queso que se estropea antes. Esto lo puedes guardar más días. Eso cómetelo ahora. Hazte un bocata de jamón, toma. Este chico va a venir a ayudarnos, pues. Ellos ya estaban ahí abusando de él. Cómprame cerveza. No, hombre, un par de cervezas. Ya, pero como... Bueno, tengo que echar yo de ahí del líder. Yo he ido de aquí porque... Yo sé cómo funciona eso. Pero hombre, es que se las has dado toda a la vez. Demasiadas cosas. ¿Dónde? No comer así, Salud. ¿Tú no vas a comer nada? ¿Eh? ¿Tú no vas a comer? No, tranquilo, hombre. ¿Por qué? Porque estará... empachado. Yo como demasiado. Pues nada, os dejo, oye, que disfrutéis de la tarde. Bueno, Gracias por todo, ¿eh? a ti. Otro día vengo y hacemos otro paseo, Sí. ¿vale? Eso sí, si vienes nos traes un sobrecillo de tabaco de liar que vale 2 euros. Tabaco de liar. Sí. Vale, pues aquí hay donde hay un estanco. Ahí en la Ronda Magdalena. Vale, pues ¿Sabes dónde es? para allá, ¿no? Sí. La que divide así. Sí. Tabaco de liar, como. Pues, más barato que ¿Y haya. tenéis papel? Tabaco en bolsa. Y un de papel. Vale. Ya por pedir, Sí, sí. como te hemos sacado ya bastante, pues Vale, el pues. tabaco aquí está jodido siempre. Vale, pues voy a ver y voy para allá y vengo. ¿Estáis Ah, aquí? Sí. Venga. Ahora vengo. A ver. Voy a comprar tabaco de liar. ¿Quieres una bolsa? Sí, sí, ¿Fumas o...? Sí, fumo. ¿Y alguna cosa más? No tengo nada. Me han pedido tabaco, que es algo que no me apetecía mucho comprar, tabaco y alcohol, pero dado que es lo que me han pedido, creo que ellos son los que mejor saben lo que quieren, así que voy a comprar tabaco. A ver, ¿Tienes? elígeme uno, ¿eh? Es para compartir. Me cago en la mano. Es un librito y una caja de papel. Le he dicho que me diera variado porque no sabía yo qué marcas fumáis o qué... Muchas gracias. Yo es que no fumo. Y un librillo. Lo compramos mucho tabaco. ¿Quieres tú? ¿Fumas? Sí, por favor. Pilla, pilla. A ver, yo quiero un moon. Y un papelillo. Muchísimas Vale. gracias. ¿Compartís? Me he ¿Tú equivocado. tienes? ¿El tuyo es moon? Espera, que me he equivocado. Espera, No, espera. no. Espera. Es que el moon es otra cosa. Más, a ver. Es que me lo ha dado mezclado, no sé. Vale. Este Esto es es de 1,50 y los otros son de 1 euro. moon. Pues ese también. Este Venga. es. Muchas gracias, ¿Fumas también? Hola ahí. Tengo tabaco. Cuídate hecho. No tenía. ¿Qué tal el bocadillo? No, no has comido todavía. Está empezando con él. No le va a durar mucho, ¿no? No le va a durar mucho. Eastwood. Ese es Ese, verde. bueno, Ese también. es sin virutas. Ese también está bueno. Sí, ese es sin A virutas. ver. Pero cógete el amarillo. Cógeme Está Y bueno. papel 1. papel uno, que así hay uno para cada Para uno. 2. No, pero ¿dónde está el amarillo? El amarillo, él quiere el mono amarillo, como el que tengo yo. Ese. Ese. Pues cámbialo, póngase ahí. Ese más suave. No, ese es el que Y fumamos. uno de Ese, papel, sí, uno. Es que rojo. es uno para cada uno, vale. Venga, aquel. Vale. Hola. Cógete uno de tabaco y uno de papel. Que veas.
Pode ser este mesmo. Vale, Este que marquei, este é igual. no lo sé. É igual que este. Ese, vale, el mechero hay que buscarlo. Vale. ¿Y aquellos les puedo dar también o Sí. conocéis? Sí, claro, dale uno y uno. Sí, uno para cada uno y así todos contentos. Hola, buenas tardes. ¿Os apetece una bolsa de tabaco? Sí. ¿Sí? ¿También? Yo, Avilo. ¿No? ¿No fumas? Sí. No grabo las caras, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Y uno de papel? A ver, y un librito, ¿no? Sí. Gracias. He comprado demasiado al final. Sí, ¿puedo coger otro? Uno para cada uno, es que así Vale. repartimos. Rompe el saco, hermana. Acuérdate. Uno para él. Sí, vale, yo se lo mismo. ¿Sí? Vale. Y cógete también papel. Muchas gracias. Papel sé que lo usarás. Venga, que vaya bien. Aquí me sobra. Me han sobrado 4. ¿Quién se los llevo? Repartir. No, hombre, no. Vamos a... El hombre aquel. Venga. Ah, bueno, ¿quién se lo lleva? El hombre. Claro. Es el señor de ahí. Hola, buenas tardes. ¿Fuma? ¿Quiere uno? Regalo, ¿Eh? regalo. Sí. Pero uno solo. No. Ese y uno de papel. Gruesa. ¿Vale? Venga. Me quedan 3. Ahí que en medio salen de la ducha gente. Sí. Esa gente seguro te van a coger paquete, seguro. Vale, 3 me quedan. Pues esos 3 los puedes repartir ahí perfectamente. Vale, venga, pues que vaya bien, ¿eh? Hasta luego. Venga. Hola, buenas. ¿Fumas? Sí. ¿Quieres un paquete? Coge el que tú veas, no sé. Este red. No sé la que queda. ¿Ese? El verde. Toma, este. Vale. Muchas gracias. Toma, y uno de papel. Muchas gracias. Vale. Gracias. Venga. Hola, ¿fumáis? ¿Queréis un paquete? Me quedan 2. Dame uno, sí, por favor. ¿Uno para ti? ¿Fumas? ¿No? Venga, por favor. Gracias. Hola, ¿quieres uno? Es el último. Bueno, y la bolsa. Vale, venga, que vaya bien. Hasta luego. Yo la idea que tenía para el vídeo era, me voy ahí, hoy es el día más caluroso del verano, hay 38 grados de temperatura, han dado alerta roja creo que es, de que no salgas a las horas donde haga más calor. Y yo pensaba, bueno, voy ahí, me van a decir que quieren helados, me voy al Lidl de al lado, compro helados, repartimos helados y todos felices chupando helados. Esa era mi visión del mundo. Él lo que me ha dicho es que quería para el abuelo este cogerle pan y embutido y que para el resto lo mejor era latas, porque así si no se la comen hoy se la pueden comer mañana. Entonces latas de mejillones, a ver, ¿dónde me he metido? Y bueno, comida que no se estropee. Ahora mismo ya sé que no se me ve, pero tengo que ir por ahí. Además estoy grabando este comentario del vídeo en el barrio que hay al lado, que me parece genial, porque es el barrio con la renta per cápita más alta de Castellón. Está el barrio más pobre y enfrente el barrio más rico, eso ya lo comenté en otro vídeo, pero es que me parece genial, no puedo dejar de decirlo. Aquí hay viviendas con piscinita, viviendas muy bonitas, los edificios más altos tienen 3 alturas, la mayoría son villitas. Están construyendo ahí casas de estas muy bonitas bonitas, cajitas con ventanas pequeñas. Bueno, volviendo al tema. Hemos ido al Lidl de al lado. Como verás, no se va a ver ninguna cara, o no se ha visto ninguna cara, no sé si esto lo voy a poner antes o después. Y mi sorpresa también ha sido que me ha llamado la atención un hombre que estaba dentro del Lidl. Me ha dicho, las caras las difuminarás, ¿no? Y yo le digo, no, sí, tranquilo, que no te estoy grabando a ti, porque es que ese señor, es que no sé ni de dónde ha salido, no sé ni si lo tengo grabado. Yo iba grabando con la cámara baja porque no quería que se vieran las caras de la gente con la que estaba hablando. He preguntado en todo momento si querían, si les podía grabar y tal. Nadie me ha dicho que sí, lo cual me parece totalmente razonable. Yo no voy a ser de esas personas que van allá abordando a la gente por la calle, y menos gente que está en una situación pues un poco jodida, ¿no?
Y nada, entonces me ha llamado la atención un hombre que estaba haciendo la compra ahí. Y yo digo, no, tranquilo, que lo cortaré y ya está. Y luego, cuando he salido, ha venido el de seguridad a decirme que estaba haciendo, que eso para qué es. Que eso es una pregunta muy de vigilante de seguridad. Como que se asustan de que estés grabando para algo maligno, ¿no? Yo le he dicho que no, que era para YouTube y que no se preocupara, que no iba a salir nada comprometido, que simplemente estaba haciendo la compra. Y me ha dicho que yo no puedo grabar dentro de un establecimiento privado. A lo que supongo que tendrá razón, no tengo ni idea. Yo le he dicho, bueno, en todo caso, grabar sí que podré, lo que no podré será publicar. Y me dice, no se puede ni grabar ni nada. Así que ese trocito no va a poderse ver. No tiene más interés que estábamos haciendo la compra y hemos cogido productos muy baratos, mirando el precio, la verdad que, claro, miran hasta el último céntimo, voy a ir por allá. Y hemos hecho una compra muy pequeña. Yo ya digo, yo el presupuesto, bueno, no lo he comentado, pero la idea era gastarme pues hasta 100 euros. Y hemos hecho una compra de 24 euros. Bueno, 24 o 25, no sé muy bien, tengo el ticket ahí. Claro, yo en cualquier día voy a comprar al Mercadona, me gasto 40-50 euros para 3 personas. Y yo le decía, vamos a coger más cosas. Y yo, no, si estamos bien, si tal, si con esto, una cerveza, una Coca-Cola. Sorprendente, ¿verdad? ¿Cuánto te has gastado hoy en hacer la compra? Seguro que más de 24 euros. Hemos salido con la compra y nada, la hemos repartido. Y me está explicando cómo funciona también dentro de la gente que está sin hogar. Hay como clases, que también es hostia, es alucinante. El albergue funciona que tienes 15 días de ayuda. Tienes 15 días donde tienes alojamiento, ducha, te lavan la ropa y comida. A los 15 días se acabó la reserva, búscate la vida. Entonces ahí hay dos clases, digamos. Una es la gente que está en el lado del albergue, que esos van a comer hoy bien. De hecho estaban a las 5:30 esperando para tomarse el café. Y los que están en el parque, que esos no tienen nada, esos están sin casa, sin comida, sin posibilidad de ducha. Ostras, qué jodido, ¿eh? La verdad que sí. Qué situación. Hemos llegado con la comida y a la plaza y yo pensaba que era como para repartir, pero al final era como que era todo para el hombre este mayor porque era el más necesitado y llevaba 2 días sin comer. Entonces han dicho que se haga un bocata, le han ayudado y yo he repartido ahí pues un café, que hemos cogido estos helados a otro señor que había al lado. Y nada, me iba a despedir y les digo, bueno, pues ¿necesitáis algo más? Y me dice, hombre, pues si vienes otro día, tráenos tabaco de liar, de ese barato. Y yo, pues voy ahora, ¿hay algún estanco? Y me ha dicho, sí, ahí está el estanco. Entonces he ido al estanco y me dice, sí, ¿cuál de estos? Y había, pues yo qué sé, 50 clases, ¿no? Y bueno, 20 pongamos. Y le digo, mira, pues no sé, dame el más barato y dame 10. Me dice, cuestan 5 euros. Y digo, vale, pues dame 10. Y entonces me dice, ¿de qué marca? Y yo, pues no sé, dame variado. Y claro, el hombre me ha mirado como, ¿pero tú eres tonto o qué? Y digo, mira, es que es para dárselo ahí a la gente que está en el parque. Y me dice, pues esos entonces es este sobre. Y me saca el mismo sobre, yo lo he visto del mismo tamaño, pero que cuesta 1,50. Y digo, hombre, pues dame de ese, ¿no? O sea, de 5 euros a 1,50. Y digo, bueno, pues dame de ese 10. Y le digo, dame papel de liar. Y me dice, ¿cuántos? Y yo, no sé, ¿cuántos cigarros salen con un paquete? Y me dice, pues un libro de estos de papel por cada bolsa.
Bueno, entonces he cogido 10 cajitas que costaban como, no sé, 50 céntimos, me ha dicho, o algo así. El caso es que me he gastado 20 euros en tabaco y 24 en comida. O sea que me he gastado casi lo mismo entre una cosa y la otra. Cuando veo a la gente pedir dinero por ahí, yo soy de los que nunca da. Yo creo que nunca he dado dinero a gente en la calle, o muy pocas veces, porque los veo fumar, los veo beber y los veo muchas veces con gente que está en la droga, y me da como mala hostia pensar que yo te voy a dar dinero que me he ganado trabajando y tú te lo vas a gastar en tabaco o en alcohol o en lo que pilles, ¿no? Es como, joder, yo te ayudo para comer, pero para los vicios te los pagas tú. Pero la verdad es que he visto que gente que está ahí en la calle que no tiene nada que hacer y joder, al final fumar pues es su forma de evadirse un poco, y ¿por qué no van a tener derecho a fumar como cualquier otra persona? Ha sido la primera vez en mi vida que le he visto un poco de sentido a eso, a fumar aunque estés en la calle. De todos modos, yo iba ahí con la mentalidad de voy a ayudar en lo que me digan, porque no quiero ser como la reina esta que le dijeron, es que el pueblo no tiene para comer pan. Y ella dijo, pues que coman pasteles. Yo les hubiera comprado helados, ya ves tú. Es mi mentalidad, es lo que he dicho. Yo pienso, hace calor, ¿qué te puede apetecer? Pues un helado, pues no. Hace calor, ¿qué te puede apetecer? Pues una lata para que esta noche pueda cenar algo. Así que como ellos han pedido tabaco, pues yo he llevado tabaco. Luego he vuelto con la bolsita y era pues un poco como Papá Noel repartiendo tabaco. Me ha sorprendido eso, la generosidad de la gente, en que yo decía, coge una bolsa y uno de papel. Que todo el mundo ha pillado una. El hombre mayor le ha costado un poquito más, pero yo creo que era por la movilidad de la mano. Gente que está mal de salud, tienen heridas, tienen morados, están en malas condiciones. Y a pesar de todo, pues cogiendo cogiendo uno, ¿sabes? ¿Qué necesitas? Una Coca-Cola. Hostia, ¿una Coca-Cola solo? ¿De verdad? No sé, estoy en la calle, ¿qué necesitas? Yo digo, 20 Coca-Colas, me las guardo. No lo sé. Es que tenemos muchas cosas, joder. Tengo muchas cosas. Y este es el resumen del vídeo de hoy. Todo gracias a el dinero que me va a pagar YouTube, porque vosotros veis los anuncios. Espero que sigáis viendo anuncios, que si os ha gustado este vídeo lo recomendéis para que más gente vea anuncios. Tengo activo también ahora cosas para recibir más dinero, como el Super Thanks y Super no sé qué. Si queréis aportar dinero ahí, yo el dinero que genere este vídeo me lo voy a ir gastando en comprar tabaco y en llevar ahí comida a los de la plaza. Posiblemente otro día haga yo la compra y la lleve, o no sé muy bien cómo lo organizaré. Me he gastado en total 44 euros, me quedan pues unos 60, voy a ponerme así. Si queréis dar ideas de en qué puedo gastar ese dinero, pues lo podéis hacer aquí en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.